Bienvenidos a la sesión 114 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB IPN, el seminario de los jueves. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Rebeca del Pino Peña, quien impartirá la conferencia titulada Hipatias Universitarias, una mirada a la violencia de género en las matemáticas. A continuación, leeré la semblanza de la doctora del Pino. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red Mexitec, del CONACYT, que forma parte de la Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, Red Estrado, miembro de la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, coordinadora de congresos y eventos académicos y dictaminadora de ponencias en congresos nacionales e internacionales, así como especialista en medios de comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, catedrática y tutora de doctorado en la UNAM, así como facilitadora invitada de posgrado en universidades públicas y privadas. Posee los siguientes títulos: doctora en Ciencias de la Administración, enfoque humano-organizacional, con una estancia postdoctoral en Salud en el Trabajo, instituciones educativas, con perspectiva de género. Maestría y licenciatura en Psicología, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, especialización universitaria en la salud en las mujeres, enfoque desde la perspectiva de género, diplomado en relaciones de género, construyendo la equidad entre hombres y mujeres. Se ha desempeñado como conferencista, psicoterapeuta, facilitadora, consultora y coach, así como en puestos gerenciales y de dirección de proyectos. Ha obtenido premios nacionales de investigación en riesgo psicosociales laborales, comportamiento humano en organizaciones, salud mental ocupacional y educativa con un abordaje global y de género. Medallas Gavino Barrera, reconocimiento al servicio social de honor, reconocimiento al perfil deseable PRODEL. Dejamos con ustedes a la doctora del Pino. Buenos días a todos. Es un gusto el poder venir el día de hoy a compartirles la conferencia, como decía nuestra compañera, Hipatias Universitarias, una mirada a la violencia de género en las matemáticas. Para mí es todo un honor estar hoy en el seminario de los jueves, el cual pues forma parte de un gran esfuerzo académico que ustedes llevan a cabo y que me da la oportunidad de poderles compartir un poco desde mis experiencias y desde mi formación, una mirada humana que nos acerca un poco más al mundo de las matemáticas. Y pues precisamente desde esa perspectiva quiero invitarlos. Aquí estamos viendo una metáfora del iceberg. Generalmente los icebergs lo que se ve es muy poco. Eso fue lo que le pasó al Titanic, que fue muy fuerte. La invitación es a que podamos llevar a cabo, a que podamos adentrarnos en un ABC de lo que es el género, la violencia de género y algunos otros aspectos que nos ayuden a romper una torre de Babel y podamos hablar un poco más el mismo idioma, de tal manera que sirva como un marco de referencia que nos ayude a todos a poder comprender un poco más esto. Y es que precisamente eso de hablar de equidad de género, en la Comisión de Equidad de Género de la Sociedad Mexicana de Matemáticas hay mucho interés al respecto.
y creo que es una manera, en el marco de la celebración del próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, el poder emprender este viaje en el campo que es de ustedes de interés, y en el cual pues hay cuestiones muy interesantes al respecto por la conformación de la misma disciplina de manera académica y también ya en la praxis del quehacer académico. Entonces, nada más les decía, para poder hablar ese mismo idioma en este ABC de estos conceptos básicos, pues vale la pena señalar que en esta búsqueda de la equidad de género no es lo mismo que la igualdad. Si ustedes se dan cuenta, creo que las imágenes nos dicen mucho. La equidad es darle a cada quien lo que corresponde, lo que necesita. Las mujeres hemos a lo largo del tiempo luchado por diversas batallas para poder ser protagonistas de nuestras historias de vida. Entonces, la equidad y en el campo académico es fundamental para que se puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo y se pueda llegar a un equilibrio mejor entre el sector masculino y también el femenino. De hecho, cabe mencionar que la equidad de género forma parte de uno de los objetivos del milenio, el cual es planteado, estos planteamientos, por la ONU. Entonces, vamos acercándonos un poquito más. Les digo, creo que nos pueden aclarar mucho las imágenes, qué es lo que se pretende con todas las estrategias que están llevando a cabo hoy en día y donde el aspecto educativo juega un factor fundamental. Porque, como decía Mandela, la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. En primer lugar, vale la pena acercarse a la definición de género. Hay diferentes autores. De manera general, podemos decir que es la construcción social de la diferencia sexual. Tiene que ver precisamente con esas diferencias que hay entre hombres y mujeres que forman parte de sus roles, creencias, patrones, que de una u otra forma se han asignado por mandatos culturales en ambos casos. Entonces, cuando hablamos de género, es esa construcción sociocultural del ser hombre y del ser mujer. Y nos vamos a adentrar mucho para poder entender un poquito todo esto, pues a los roles de género y también a los estereotipos de género. Porque precisamente estos elementos son algunos aspectos que son pilares importantes de la detonación de la violencia de género. Si de manera breve nada más revisamos rápidamente, en el caso de la mujer, generalmente se le ha destinado, de acuerdo a los patrones socioculturales, a un espacio doméstico, a diferencia del hombre, donde también ese rol es productivo, está más enfocado al trabajo. En el caso de la mujer, pues a esos elementos no remunerados, que en realidad hay investigaciones y se han obtenido cuánto se le debería de pagar a una mujer por toda la labor que hace. Y bueno, creo que todos quisiéramos recibir ese dinero, además de que el alcance de las metas y objetivos de una nación y de muchas instancias se deben gracias a esas mujeres que han dado parte de su vida en ese sentido para tal efecto. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que son dos roles un poquito como esa agua y aceite, ¿no? Muy diferenciados. Aquí a la mujer se le ve más en el servicio y cuidado de personas, al hombre en el poder y responsabilidad, y aquí encontramos parte de ese planteamiento ancestral que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La mujer, un aspecto más de subordinación, y en el caso del hombre, dominación y autoridad. Y bueno, los estereotipos de género, ¿no? Que yo creo que de una u otra manera son parte de lo que cotidianamente vivimos y en todas las esferas de nuestras vidas. El hombre, digo, podrían ayudarme a leer, me voy un poco breve, fuerte, dominante, valiente, independiente, audaz y rudo. En el caso de la mujer, sentimental, dependiente, recatada, frágil, sumisa y dulce. Y ahí vemos reflejado, de hecho, lo que históricamente se ha manejado mucho de manera simbólica de los colores. El hombre azulito y la mujer rosita. En realidad, hoy ya hay un manejo más híbrido al respecto y ya no se está tanto relacionado a esto. Pero precisamente todos estos elementos, de una u otra forma, se derivan y pueden ocasionar la violencia de género. Entonces,
Una vez que ya checamos, me estoy peleando con ya checamos un poquito algunos elementos que les digo van más que nada pensados en que podamos hablar un mismo idioma de manera muy sencilla. Autores hay muchos y también enfoques. Vamos a acercarnos a este concepto de violencia de género y precisamente compartiéndoles a ustedes la definición de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Me voy a permitir leer esta definición. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Si ustedes se dan cuenta, este es un concepto integral. Forma parte de todo el modus vivendi del ser humano. Entonces puede estar presente de manera pública, privada y de diversas manifestaciones, como es el ser humano que tiene un enfoque holístico, ¿no? Bueno, si nos acercamos un poco a la realidad que ocurre en nuestro país, ya por ahí me comentaban que pues aquí parece la Organización de los Estados Americanos, tenemos compañeros de otros países y eso es maravilloso, poder tener esa unión como hermanos latinoamericanos, pero es probable que tal vez en sus lugares de origen, en el caso de las personas que me refiero, las cifras no sean tan diferentes, porque compartimos una cultura y aspectos socioculturales y psicológicos muy similares. Pero en el caso de nuestro país, las últimas cifras reflejadas precisamente en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016 nos presenta esto. De 46.5 millones de mujeres de 15 años, el 66.1%, es decir, 6 de cada 10 mujeres mexicanas, alguna vez en su vida han sufrido violencia de género. Y bueno, si nos vamos a los puntos más destacados al respecto en esta frecuencia, pues vamos a encontrar que la que está con mayor presencia es la violencia de pareja, ¿sí? En un 49.3%. Esto es importante también cuando hablamos a nivel académico, porque les decía, los seres humanos somos integrales y de una u otra forma hay que ver el aspecto de la academia, pero también el extraacadémico. Ya ubicándonos un poquito más en relación al aspecto de lo que ocurre más en las instituciones educativas, pues nos vamos a la violencia espaciolaboral y a la escolar. Si ustedes se dan cuenta, también es muy importante el índice que se presenta, un 26.6% y un 25.3%. Un poco más de la cuarta parte, pues han señalado en primer lugar que a nivel laboral, pues lo que más se presenta es la violencia psicológica. Igual pasa en las instituciones de educación superior. Y también, lamentablemente, agresiones sexuales y la discriminación por razones de género o embarazo. En el caso de la violencia escolar, dependiendo del nivel educativo, son las agresiones físicas y sexuales. En el aspecto universitario es más lo psicológico. Ahora vamos a comentar. También vale la pena señalar que otro ámbito extraacadémico que es importante señalar en nuestro país, hoy en día la inseguridad es un aspecto muy grande. Yo he tenido la oportunidad de compartir clases en otros estados de la República, en ciudades como Tampico, Tijuana, etcétera, y a veces mis alumnos me dicen, es que no sé si ellos son académicos, ellos son estudiantes de doctorado, me dicen, es que no sé si mis alumnos van a llegar, si van a llegar a su casa, y yo mismo, o yo misma, no sé si también. Entonces, también es importante considerar eso. El aspecto de los acosos en el ambiente del transporte público pues es bastante importante, y también las modificaciones que se tienen que hacer inclusive en la vestimenta o en otro tipo de cuestiones. Además de que 68 delitos sexuales se cometen en México en cada hora. Entonces, bueno, esto simplemente nos va ayudando a poder ir acercándonos en esta aventura ya en el campo de la academia y en particular de las matemáticas, a entender de manera deductiva cómo se va originando todo esto. En el caso de nuestro país, hay diversos documentos que bien vale la pena acercarnos a su lectura. Una de ellas es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vale la pena
aunque hay muchísimas clasificaciones, pero creo que es importante ubicarnos en un caso de denuncia, en un abordaje que se haga en nuestro país, cuáles van a ser las categorías de análisis que se van a utilizar, ¿sí? Entonces, encontramos, de acuerdo a nuestro país, que hay 5 tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, con 5 modalidades en los cuales se puede expresar esta. La violencia familiar son los escenarios laboral y docente, donde nos vamos a centrar mucho, la violencia en la comunidad, la institucional y la feminicida. Entonces, este es el marco desde donde partimos para precisamente emprender algunos elementos interesantes. A ver, es que quería que se viera la... Bueno, déjenme ver si quiere. No quiere. Bueno, les digo. Decía, en la guerra, en el amor y en las universidades, todo se vale. Y ahí es cuando nos encontramos presentes precisamente la violencia de género. Bueno, aquí va a salir género. Es que en algunos efectos especiales se está tardando. A ver. Vamos a ver si así. Exacto. ¿Sí? Y bueno, definitivamente, esa es una frase que decimos en México, no sé en los otros países, me imagino que sí hay un común en el lenguaje al respecto, para hacer referencia a cómo es posible que ocurra este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, esta frase nos lleva precisamente, déjenme ver si, es que hay ciertos efectos, son esta parte, donde se está tardando un poquito. Bueno, a ver, vámonos, aquí. A lo mejor algunos de ustedes escucharon o han leído a Rosario Castellanos. Ella fue una gran poetisa y escritora e inclusive también diplomática mexicana, que ya desde 1973 nos llevaba a la siguiente reflexión. A ver, se va a tener que hacer así. Eso. La mujer, ¿cuál ha sido el destino de las mujeres que han emprendido más allá de sus mandatos de género? Ella decía, ser marcada, expulsada del templo, del ágora política, del aula universitaria. Y entonces es a veces sorprendente que se herede desde tiempos atrás todavía este legado tan terrible de la violencia de género e inclusive en las universidades, las cuales deberían de ser ejemplo de los más altos valores morales y éticos, porque ahí formamos a las futuras generaciones de profesionistas, quienes de una u otra manera deberán de tener un marco referencial ético para ejercer su vida profesional, pero también humana, para contribuir de la mejor manera posible a la sociedad de la cual formamos parte. Entonces, es esta parte, ¿eh? Ya lo demás lo probamos y estaba bien. Son los efectos de género, son los efectos especiales. Bueno, esto nos lleva precisamente a la revisión de que, de acuerdo a la literatura científica y muy probablemente a la experiencia de muchos de nosotros, las universidades se conciben como de alto riesgo de violencia de género. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a la estructura, condiciones, dinámica y entorno institucional de tipo androcéntrico, que generalmente están fundamentadas estas instituciones. Y es que esto, como les decía, está fallando un poquito, como les decía, se remite al origen de las universidades. Así fue. De hecho, la primera mujer, en un inicio nosotros no podíamos llegar a la universidad. De hecho, hay muchas historias al respecto. La primera mujer que obtuvo un título universitario fue en Italia, Elena Lucrecia Cornaro Piscopia, en 1678. Y fue muy difícil poderlo alcanzar. Entonces, lamentablemente, desde este origen de las universidades, se da este tipo de cuestiones. Y aunque ustedes no lo crean, podríamos preguntar, ¿la ciencia es una cuestión de hombres? De hecho, hace algunos siglos, y bueno, todavía hace unos años, hemos encontrado discursos, inclusive de rectores,
o de coordinadores de escuelas de matemáticas o de áreas donde son más predominantemente masculinas, donde todavía hay esa afirmación. Decía Schopenhauer, por ejemplo, las mujeres son un animal de cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Pero creo que todas las que están aquí son un reflejo que deslegitima esos planteamientos, ¿no? Se ha dicho precisamente, volviendo a los primeros elementos que comentamos, a que la mujer está confinada a ese ámbito de lo privado, el hombre a lo público, y esto marca ese planteamiento sexista de dominación y superación del hombre sobre la subordinación de las mujeres. Había autores que todavía expresaban que precisamente son elementos físico-anatómicos que van marcando esto desde un inicio, con un origen genético, que después, de manera psicológica y sociocultural, pues se remite todavía a acentuarlo más. Entonces, es importante considerar esto, porque en realidad también la ciencia tiene un origen de esa naturaleza, ¿no? Y en la propia academia lo vivimos día a día, como veremos a continuación, ¿no? Y es que, ¿esto qué genera? Pues precisamente que en las universidades hay esa cultura organizacional universitaria androcéntrica, creando segregación laboral y académica, también esto es en el aspecto estudiantil, de género. Y si no, bueno, ocurre en este tipo de disciplinas mucho eso. Hay una segregación horizontal, donde precisamente hay ciertas ramas del conocimiento y a nivel laboral donde es más feminizante. Pedagogía, por ejemplo, psicología, en fin. Hay campos como la medicina que también tienen especialidades que son más de dominancia femenina y que socioculturalmente pues está asociado, por ejemplo, a la pediatría, etcétera, ¿no? A esos roles de género. A diferencia de aquellas áreas que son predominantemente masculinas, como las matemáticas, por ejemplo. Aunque bueno, en matemática educativa, cada día, al igual que en las otras disciplinas, encontramos mayor presencia de las mujeres y un desempeño, participación y colaboración importante, que con ello pues se irán logrando cambios. También hay esa segregación vertical, y si no basta ver el cuadro de quiénes son las autoridades de las universidades y eso, ¿no? Generalmente la distribución sigue siendo desigual, aunque ya con las cuotas de género se está procurando llevar a otra situación. Y en ese camino andamos, ¿no? Pero es importante considerar todo esto porque nos va a ayudar a entender por qué las universidades, templos del saber que deberían de ser, insisto, ejemplo de los más altos valores morales, sucede este tipo de cosas. Entonces, este entorno que genera desequilibrios de poder que van a conllevar a esa reproducción de estereotipos, valores y patrones socioculturales de género, donde precisamente vamos a encontrar la manifestación de la violencia de género, la cual ha traspasado los muros de las escuelas, al ser un reflejo de la propia sociedad. ¿Sí? Las instituciones educativas son micromundos sociales donde se reproducen esto y que en su función social se encargan precisamente a través de lo que llamamos currículum oculto de poder encaminar hacia esa constitución de esos elementos sociales presentes y de manera predominante en las sociedades. Entonces, bueno, lo que vamos a ir haciendo es revisar precisamente algunas de las principales manifestaciones que se dan en el ámbito de la academia, considerando esa triada muy importante de la comunidad universitaria, los profesores y los alumnos, ese binomio de la enseñanza-aprendizaje, pero también, bueno, y también los investigadores, ¿no? Profesores, investigadores, alumnos y considerando también a esas autoridades, que de una u otra forma, a través de su liderazgo, pueden hacer cambios al respecto o mantener precisamente esos patrones que no son tan sanos, ¿sí? Entonces, lo que les quiero comentar es que de manera general, vale la pena decirles que hay pequeñas especificaciones, pero en general podríamos decir que todas estas manifestaciones de violencia de género van a tener tanto una dirección vertical como horizontal. Vertical puede ser de forma descendente, del superior a ese colaborador, en este caso podría ser el profesor, el alumno, el coordinador, el profesor,
Y aunque ustedes no lo crean hoy en día, son de las primeras generaciones donde se palpa aún más, a lo mejor no tanto en la institución pública, pero sí en la privada, de ascendente, del alumno al profesor, por ejemplo, ¿no? Y también horizontal, es decir, entre colegas, entre los pares, estudiantes, profesores, autoridades, etc. Entonces, sobre esta base vamos a irnos acercando un poquito más a todo esto. Y entonces decíamos que con base en las categorías de análisis que se tienen en nuestro país, bueno, la violencia de género en las universidades, lo que más se presenta es la violencia laboral y docente, ¿sí? Y ha sido lo que más se ha estudiado. Y las modalidades son, en su mayoría, aunque hay de todas, y va a depender del caso en particular, no podemos generalizar, la psicológica y, tristemente, la del plano sexual. Ok, vamos a empezar en este recorrido. Es un peregrinaje muy rápido, principalmente con una serie de destellos para que empecemos a visibilizar cosas que naturalizamos, como es precisamente, a lo mejor en un menor grado, pues los llamados micromachismos, donde precisamente repetimos esos patrones muchas veces sin darnos cuenta. Ajá. Y entonces, en esta práctica, bueno, pues inteligente como papá, bonita como mamá. ¿Ustedes han visto algún sanitario de hombres donde hay esta imagen? No, ¿verdad? Y lo vemos como lo más normal. Y sin embargo, no es así. Acá vemos una imagen donde el caballero se dirige al hombre porque es una cuestión de autos más asociada a hombres, la mujer más en el rol doméstico, aquí con una secretaria del novio, digamos, apoyándole, mucho lo del club de Toby y club de Lulu, que la idea es todo lo contrario, complementarnos y enriquecernos para construir algo mejor. Entonces, es importante considerar esto porque los naturalizamos, los invisibles, no los hacemos visibles y los vivimos como parte de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, se legitima. Y muchas veces lo hacemos sin tener conciencia de ello, de pronto ya caímos. Otras de estas manifestaciones que se dan, bueno, pues es la discriminación de género, la cual todavía va a ser más fuerte si encontramos aspectos relacionados a una preferencia sexual, al aspecto religioso, donde también al interior, bueno, encontramos elementos de violencia de género en algunos casos, elementos de personas en esta búsqueda de la educación inclusiva, en todos estos términos, pues las personas con capacidades especiales, el aspecto socioeconómico, inclusive hasta aspectos de raza, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien que dice, ay, ni que fuera yo un indio, fuera una huatlaca? No se están dando cuenta de que de una u otra forma están cayendo en algo así y nosotros somos, diría Vasconcelos, esa raza de bronce, fusión del pueblo indígena y también del español, y estamos nosotros mismos discriminando a nuestros indígenas, por ejemplo, y no nos damos cuenta y lo usamos de manera peyorativa. Qué bonito sería más bien enfocar ese poder de la raza de bronce, en este llamado quinto sol, que se supone que es la era en la que estamos, y donde esperemos haya una gran oportunidad de que jóvenes como ustedes puedan emprender nuevos cambios. No se diga el embarazo, el cual no es solamente a veces a nivel educativo, sino a nivel laboral, tremendamente uno de los aspectos donde más discriminación hay. Okay. En el ámbito extraacadémico, que es fundamentalmente también importante tratar, pues la violencia familiar. Ya sea la que se vive con su familia nuclear, ya sea que sea su propia familia de ustedes, que ya formaron, o de la que derivan padre, madre o sus propias familias, como les decía. Es muy fuerte. En México vivimos una disfuncionalidad familiar grande y ha habido casos de reportes de situaciones así, principalmente de mujeres que viven esto y bueno, se ven afectadas a nivel académico. Inclusive, de aquí del Instituto Politécnico Nacional nace el violentómetro y la verdad es que los reportes son terribles. Cada vez las generaciones jóvenes tienen índices mayores de violencia y eso siendo novios.
Imagínense posteriormente, ya sea que hagan un matrimonio formal o otro tipo de alternativa, si desde el noviazgo no se logra tener esas bases de respeto, imagínense, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos a nivel ambiental, en el transporte público, en la calle y pues lamentablemente en otras instancias, aunque en la Ciudad de México ya también se está viviendo un poquito, quizás más aspectos de micronarcotráfico, pero también es una realidad. Yo tuve una estudiante que pertenecía yo al comité tutoral de doctorado, ahí lo mataron. Ya estaba a punto de terminar su tesis doctoral en Ciudad Juárez, lo mataron, lo confundieron. Y entonces apagó una luz maravillosa de la que podía contribuir desde el ámbito de la academia a mejorar a nuestro país desde su disciplina. Entonces, son realidades que de una u otra forma pues vivimos y que debemos estar conscientes, y más todos aquellos que amamos la educación y que sí consideramos que esta es la base para hacer estos cambios, impulsar. Me gusta mucho el lema de la universidad, educar para transformar, ¿sí? El poder sembrar esas semillas para que la gente florezca. Entonces, pues decíamos que precisamente uno de los elementos más comunes, y que inclusive hay una frase que, bueno, es empleada mucho en México, no sé, en los otros países que nos acompañan, la letra con sangre entra. Y allí la definición precisamente de violencia docente hace alusión a la violencia que ejerce el académico hacia los estudiantes. Y que hay muchas formas de que pueda darse esta, ¿sí? Y de ahí que es importante conocer la mirada de los alumnos, cómo están viviendo este tipo de cuestiones. Pero también está la contraparte, precisamente la violencia, otra vez, la violencia que pues se le hace a los docentes, ¿no? La violencia es el trabajo docente, ¿sí? Donde, bueno, también encontramos aspectos muy, muy fuertes que es importante considerar. Ya en otros niveles mayores, y la verdad es que es muy fuerte encontrar esto. Para estudiar necesito apoyo, formación integral, becas, formación académica de calidad, bases de datos, internacionalización, etc. No necesito acoso. Lamentablemente el acoso en las universidades es una realidad muy fuerte. Entonces, podemos decir que el acoso, al ser una expresión que es repetitiva en el tiempo, ejerce un efecto acumulativo, por lo cual se considera una máxima expresión de esa violencia, ¿sí? Por, les digo, ese efecto acumulativo con el paso del tiempo. Ok, hay diferentes tipos de acoso. Dentro del acoso escolar universitario encontramos dos caras de la moneda, ¿sí? Una de ellas, el bullying, y otra, el mobbing. En el caso, ya ven por ponerle efectos especiales, en el caso del bullying universitario, bueno, penosamente en nuestro país, México, es el primer lugar a nivel mundial, en un nivel básico. Pero también hay bullying a nivel universitario. Algunas cifras es que el 40% de los universitarios también lo padecen. Y aquí, pues básicamente el enfoque mayor es de corte psicológico. Es decir, una estrategia de violencia todavía más acabada, más estratégica, como derivada de esa formación educativa mayor que se tiene a nivel universitario, ¿no? También nuevas generaciones, millennials, centennials, donde ustedes son nativos de la tecnología, pues aquí hay un mal uso de esta herramienta tan maravillosa, ¿sí? El ciberacoso, otra cara del internet, donde también las cifras son terribles y encontramos historias muy fuertes al respecto. Y dentro de esos ciclos de acoso escolar, porque déjenme decirles que la única institución donde se puede dar como ese círculo de violencia es en la educativa. Tú puedes vivir el bullying y el mobbing, ¿sí? Puede ser bully y puede ser mover, es decir, ese victimario, o al revés, esa víctima. Porque a nivel académico puedes vivir esto, primero como estudiante y luego como personal de una institución educativa. Casos hay muchísimos al respecto. Entonces, es importante señalarles que en el caso del mobbing es considerado la pandemia del siglo XXI a nivel laboral.
es considerado como todavía más fuerte que el estrés y otro tipo de riesgos que vivimos mucho los académicos, como algo que se llama síndrome de burnout, que es una respuesta al estrés laboral crónico. Y se ha visto que el colectivo femenino es un grupo de mayor vulnerabilidad al respecto. Y bueno, pues el bullying docente, el que hacen los estudiantes y agarran de blanco al profesor. Déjame decirles que esto ya ocurre lamentablemente también en la universidad pública, pero en la privada sí es muy fuerte, por muchos de los condicionamientos que tienen en particular. Se han encontrado cifras de 44.4%, entre otras manifestaciones al respecto. También, hablando precisamente de esas autoridades, llega a presentarse ese liderazgo tóxico que se llama lamentablemente neomanagement. En vez de que nos hable de una nueva visión basada en una cuestión más ética, bueno, el neomanagement, de acuerdo a Jackie Piñuel, ese es el liderazgo tóxico que se ejerce. En el caso de México, el liderazgo con mayor estilo que se presenta es el autocrático, y a nivel universitario también hay estudios que reflejan eso, ¿no? Pero también, ahora sí que entre mujeres nos veamos, también existe el síndrome de la abeja reina, en la cual, pues, penosamente, mujeres brillantes atacan a otra mujer brillante, en vez de que nos podamos apoyar, precisamente porque hemos vivido una historia similar, y la idea es darnos la mano, no destruirnos. Inclusive, van a ver más adelante algunas cifras al respecto. Y bueno, el acoso sexual en la universidad, que les digo que es muy fuerte. Las imágenes pues hablan solas. Esta es una denuncia también al respecto que se da, y en todos los niveles. Entonces, sí, el acoso sexual es de alto riesgo en las universidades. Y bueno, aquí verán una muñequita que tiene muchos símbolos. Le comentaba a una compañera que desgraciadamente en 1989, en una escuela politécnica en Montreal, mataron a 14 estudiantes por estar estudiando cuestiones de matemáticas e ingenierías, por una cuestión de... Entonces nace precisamente el movimiento del listón blanco, que es aceptar el compromiso personal de no cometer, permitir ni silenciar la violencia contra las mujeres. Desde el 25 de noviembre hasta el 8 de diciembre, que fue cuando ocurrió, en el año de 1989, se llevan a cabo diversas actividades al respecto. Y bueno, estas son algunas fotografías, penosamente, de chicas estudiantes universitarias que han vivido este tipo de feminicidios, ¿sí? Y bueno, violencia de género en las mujeres científicas. Nos vamos acercando más al campo de las matemáticas. Tomemos esa actitud un poco de ir en la búsqueda de conocer eso. Bueno, este colectivo académico femenino de ciencias exactas pues se considera un grupo de alto riesgo de violencia de género. ¿Por qué? Pues precisamente porque aquí vamos a encontrar algunos de los aspectos que comentamos al principio como soporte de esta plática. De manera introductoria. A ver, ya se movió esto. Bueno, sino aquí. Las áreas de estudio predominantemente masculinas es donde se reproducen más esos patrones socioculturales de género, y que también se llega a dar una situación particular que se llama tokenismo. El tokenismo es cuando tú eres única o único. Podemos pensar también en los estudiantes de enfermería, por ejemplo, y se puede vivir esto, pero la realidad es que bueno, ¿me oyen? ¿Sí? Ok. La realidad es que no sucede así, ¿eh? Es muy diferente el marcaje de las disciplinas predominantemente masculinas que las femeninas, ¿sí? Ahí es al revés, te tratan mejor, tienes mejor respeto, todo el mundo te consiente, en fin, ¿no? Pero bueno, en este caso no es así. Entonces, cuando tú eres la única, pues tienes que enfrentarte con todo ese tipo de gigantes de aspectos de tipo androcéntrico, o igual cuando eres minoría, que es lo que más se presenta hoy en día. Entonces, pues sí, en el caso de las mujeres matemáticas, pues sí es considerado un grupo de riesgo. Y precisamente nos vamos, como es el título de esta conferencia, a Hipatia de Alejandría, quien fuera precisamente sacrificada por ser una gran mujer con dotes de conocimiento e inteligencia muy grande, considerada por algunos como la primera matemática,
en la historia, otros dicen que la esposa de Pitágoras, pero bueno, ella, precisamente por su brillo, se le apagó su luz, por aspectos de violencia de género. En su caso, inclusive acoso, que la llevaron a la muerte. Entonces, bueno, pues ello nos lleva a reflexionar precisamente sobre esta violencia de género y las simpatias universitarias de este siglo XXI. Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poquito a algunos aspectos que se tienen al respecto reportados en la literatura científica y también otros como parte de experiencias vivenciales y estudios que se están haciendo. Bueno, de hecho, en el caso de las mujeres, algunas desde su familia lo viven cuando son niñas, ¿no? Y esto afecta a tu autoestima porque, pues no, las matemáticas son para hombres, no son para niñas. Y ahí encontramos muchos sesgos de género que también se repiten en el caso de los profesores. Y se da un tratamiento, aunque no se den cuenta muchas veces, diferente hacia los varones y a las mujeres. Entonces todo eso afecta y evita ese fomento de vocaciones científicas de niñas matemáticas que tienen mucho talento y que algunas se pierden en el camino. Otras deciden estudiar otra carrera y dicen, bueno, relacionada, pues una ingeniería o de plano, pues no. Y otras sí se dan esa gran oportunidad. No todas viven eso. De hecho, vale la pena señalarles que hemos hablado que son grupos de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir como el oráculo de Delfos que de a fuerza te va a ocurrir. No. Tienes más riesgo. Es como alguien que tiene familiares diabéticos. Tiene mayor riesgo de que le dé diabetes, pero a lo mejor tiene un estilo de vida muy sano, está muy consciente y nunca le da diabetes. Y a alguien que no, le llega a suceder esto. Entonces, se vive un mayor riesgo, pero no quiere decir que de a fuerza lo vas a vivir. Pero vale la pena sensibilizarnos, visibilizarlo y que podamos atacarlo, identificarlo y promover esta lucha. ¿Sí? Entonces, en el caso del acoso escolar universitario, o sea, a las estudiantes, pues en su mayoría refieren discriminación, acoso, segregación, exclusión, violencia psicológica, mayores obstáculos para la formación y el desarrollo académico y falta de reconocimiento. E inclusive, las mismas estudiantes reconocen que esto es de parte profesores, compañeros, les decía hace un rato, del mismo currículum oculto que hay en las instancias académicas y que hoy hay una lucha por tratar de redireccionando este tipo de cosas. Se están apenas dando los primeros pasos, pero hacia eso vamos. En el caso de los aspectos de la violencia sexual, esta es una investigación donde también se evaluaron a estudiantes y a carreras y posgrados de matemáticas. Un 59.9% dijo haber vivido en algún momento de sus estudios violencia sexual. Y esto por parte de un profesor en un 37.10%, un compañero de la escuela 16.10% y penosamente también hubo reportes de violación, donde también está presente en un 6.8% los directivos universitarios y compañeros y profesores. Entonces, pues esto sí realmente es alarmante. Yo les estoy incluyendo las cifras más fuertes que estoy encontrando. Ay, no sé qué le pasó. Ok, pero también les decía, hay otras manifestaciones y precisamente sí la psicológica es la mayor, en un 95%, o sea, prácticamente la mayoría ha vivido esto. Física también en un 16%, aunque parezca increíble. ¿Y esto qué genera? Bueno, por una parte, que las quejas ante las autoridades sean de un 3.6% y que un 90% no cuenta con una formación y recursos para afrontar esta violencia universitaria. Eventos como este, pues nos ayudan a sembrar una semilla y empezar con esa gran labor. Que les decía, la prevención de la violencia de género forma parte de los objetivos del milenio de la ONU. Y bueno, la mayoría, el 50%, pues no denuncia porque teme a las represalias. Algo que, bueno, ocurre muy frecuentemente en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues sí nos deja cuestiones muy alarmantes porque generalmente hay afectaciones muy fuertes de salud, principalmente de tipo psicológico, precisamente, y pues encontramos una ausencia de una formación curricular en planes y programas de estudio universitario sobre violencia de género.
así como una falta de medidas institucionales para la prevención y atención de esta problemática. Aquí ustedes en el Instituto Politécnico Nacional ya tienen elementos importantes que, bueno, son los primeros pasos y la idea es seguir haciendo más y más y más, ¿no? Pero hay universidades que no cuentan con nada, ¿eh? Y apenas ahorita se está tratando de sensibilizarlos para que se visibilice este problema. En el caso del móvil, ¿no? Pues sí, les decía, las universidades son escenarios fértiles de que exista esto y las mujeres son un grupo de mayor vulnerabilidad al respecto. En una investigación, de hecho cualitativa, tratando de identificar grupos que señalaban dónde vivían más el móvil, encontramos que precisamente pues son las áreas de estudio predominantemente masculinas, como entre ellas están las matemáticas, pero también les agregué aspectos como a nivel educativo mayor, también lo sufres más porque estás cometiendo un pecado, la osadía de llegar a estudiar niveles educativos mayores que, bueno, tu destino por mandato sociocultural era otro. Entonces, pareciera que ese es el pago al pecado que estás cometiendo, hablo metafóricamente hablando, pero llega a ocurrir muchísimo, ¿no? Dentro de las principales acciones con base en categorías que se han encontrado, pues están las agresiones verbales para el deterioro de la imagen profesional y o personal, el aislamiento y destrucción de redes de comunicación, lo cual es muy importante porque al dejarte solo o sola, pues no tienes elementos y entonces vives algo que se llama desesperanza aprendida o indefensión y entonces te quedas solo. Además de que esto es como un SIDA organizacional, yo le llamo, te va minando toda tu fuerza física, psicológica. De hecho es conocido como asesinato psíquico por Irigoyen, que es una francesa, la pionera en ese país, porque precisamente eso ocurre con las personas que lo sufren. Hay hostigamiento para la afectación del desempeño laboral y naturalmente falta de oportunidades y reconocimiento al respecto. ¿Todo esto qué genera? Pues la destrucción del desarrollo y potencialización del trabajo académico y esto afecta a nuestra razón de ser para los académicos, el alumnado. Y bueno, genera, les decía que es la manifestación más fuerte que existe, pues genera huellas muy fuertes, aunque les parezca increíble, inclusive estrés postraumático, que es algo que sufren las víctimas de la guerra o, por ejemplo, en nuestro caso, como de la Ciudad de México, como mexicanos, de sismos. Entonces, ha habido estudios donde inclusive se ve cómo se está dañando la amígdala, que es una parte del cerebro en el cual definen las emociones, etc. También se dan ataques de pánico, baja autoestima, problemas tiroideos. Incluso hoy en día está en estudio la hipótesis de que la fibromialgia también es producto, entre otros elementos más, que definitivamente lo que van haciendo es apagar ese talento tan grande de alguien que puede aportar desde la trinchera de la academia muchos aspectos importantes. Entonces es importante considerar todo esto y bueno, unas estadísticas muy sencillas. Si checamos un poquito en diferentes áreas académicas, bueno, algunos estudios nos dicen precisamente que son las ciencias exactas, donde están las matemáticas, quienes tienen pues un 44%, que es la cifra mayor que se encuentra. Pero también, ¿quiénes son? Por eso les dejé el aspecto del nivel educativo. ¿Quiénes lo sufren más a nivel mujeres? Bueno, pues las de posgrado, ¿no? Por los aspectos que comentamos hace un rato. Y en el caso de las ciencias exactas, ¿cuál es el tipo de mobbing que se presenta? Pues penosamente el vertical descendente, que es el de un superior hacia un alumno o a la autoridad hacia el profesor. Bueno, en este caso, perdón, es a nivel laboral, del coordinador hacia un profesor, etcétera, al respecto. Pero pues vean que a nivel horizontal, pues también es una cifra bastante importante, ¿no? De igual forma, vale la pena señalar que en el caso del bullying docente, o sea, ya de la contraparte, les decía, inclusive en las universidades privadas se usa como una estrategia del neumanagement universitario.
Por ejemplo, estudiantes que son hijos de personalidades en la política, son artistas, son deportistas. Yo misma, cuando di clases en universidades privadas, pues tuve a varios medallistas olímpicos, ¿no? Y entonces sucedían situaciones donde, bueno, se corrompe el sentido pedagógico, el proyecto principal universitario, por un aspecto monetario, ¿no? Entonces, a veces esos gestores educativos o pseudogestores educativos, o sea, se hacen una alianza estratégica con ciertos estudiantes. Y entonces lo que señalan los profesores es que viven a podo, robo de sus materiales de trabajo, daños a vehículos, discriminación, ridiculación en redes, como una especie de venganza, insultos, amenazas. Y aunque ustedes no lo crean, ya hay varias denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, ¿sí? Vámonos a la abeja reina. Lo que han señalado es que se da un abuso de poder, falta de apoyos, obstáculos para el desarrollo académico profesional. Porque en vez de ver a la compañera que también tiene un brillo, como tú, y que al contrario podríamos unirnos y ser todavía un personal más clave con ese empoderamiento femenino, pues no, la vemos como una enemiga, como alguien que no debería de ser así, pero ocurre y es importante que lo consideramos. Dentro de unas cifras, precisamente de New Management, donde también ahí incluimos a las abejitas reinas, pues vemos que en niveles lo que más se presenta es un nivel alto. De hecho, se dice que tanto el mobbing como el New Management de una mujer es más fuerte que el de los hombres, nada más que el de los varones es más frecuente. ¿Ok? Y bueno, todo esto pues nos lleva a enmarcar que esto pues se constituye, la violencia de género, en otro elemento más del llamado techo de cristal, que son obstáculos que impiden que las mujeres puedan tener ese desarrollo y esa potencialización, en este caso de su productividad científica, de su quehacer académico en la investigación y la docencia. Y aquí incluimos también a las estudiantes. Esto aunado a que se ha encontrado que un 72% de estos elementos pues es la concepción masculina del éxito, a diferencia de las mujeres. De hecho, se ha visto, hay estudios donde se ve que los docentes les hablan más a los varones, les da mayor atención, porque bueno, pues mientras me caso, ¿no? Pues nada más estás un ratito, pues las matemáticas no te van a servir tanto, etcétera, pues eres mujer, o sea, se da, aunque parezca increíble, reproducimos esos sesgos de género, y es real, hay estudios al respecto que nos dicen esto. También se sigue dando ese 60% de discriminación por maternidad, y un aspecto muy importante que se da en este tipo de áreas, la dificultad de la conciliación de la vida familiar con la laboral. Todo por estos sesgos y patrones de género que se presentan, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es darle un tache a todo esto y empezar a decir, basta de abusos y violencia en las aulas. Esto es parte de ir hacia lo que podríamos llamar una tolerancia cero ante la violencia de género, ¿sí? Donde pues la lucha es precisamente, y ahí el moñito morado de nuestra muñequita, el 25 de noviembre se usa mucho este listoncito, y el naranja es porque se invita a que tú te vistas o traigas algo naranja todos los días 25 de cada mes, precisamente en solidaridad y apoyo en relación a la violencia de género, ¿no? Entonces, pues esta muñequita está comprometida al respecto de manera simbólica, ¿no? Entonces, algo bien importante, y de ahí que decía, es valiosísimo este tipo de eventos, porque la CEPAL dice que la mayoría, la falta de denuncias del colectivo femenino es porque no identifican que están siendo víctimas de violencia. Creen que es normal, ¿no? Pues sí, es normal. La violencia es normal, una cachetada, un insulto, forma parte del ser estudiante, del ser académico, llorar diario, los dolores de cabeza, que te sientas... No, eso no es normal. No es normal. Lo terrible es que lo naturalizamos, y esa violencia de género es un delito invisible, histórico, que se da y que se sigue reproduciendo, y que la idea es precisamente pues que en las universidades podamos acabar con esa violencia. Por ello, algo muy importante es el trabajo educativo, el poder prevenir esa violencia desde la escuela, poderlo trabajar desde el aula. Ese es un elemento fundamental, porque se ha visto precisamente que esto puede sentar cambios muy importantes. Y es que yo les preguntaría a cada uno de ustedes,
o a personas que ustedes conocen, el primo o la prima de un amigo, ¿no? Dicen por allí. ¿Vives violencia? Porque la violencia de género, como acabamos de ver en las universidades, es una realidad. Yo les invito a que cada quien, en el momento más indicado, se vea al espejo, haga un análisis, ya sea a nivel personal, si he sido víctima, si yo he violentado a alguien, o si conozco a alguien que esté en esta situación, porque precisamente pues la idea es darle un no a la violencia contra la mujer. Precisamente tenemos que rescatar ese talento y ese brillo tan importante de las hipaquias. Que no se apague su luz, sino al contrario, que puedan construir algo mejor y que todo ese talento que tienen lo puedan aportar. Junto con también los varones. La idea no es el club de Toby ni de Lulu, sino todo lo contrario. Ya estamos casi acabando, ¿eh? Bueno, es que la verdad es que he tenido algunos problemas. Entonces, la idea es más educación para la equidad, menos violencia de género. Empecemos a realizar protocolos de actuación para escuelas libres de violencia de género, hacer investigaciones, libros. Ese es un cartelito precisamente del evento que se celebra el próximo domingo, donde seguramente habrá más eventos aquí en el Instituto Politécnico Nacional y que vale mucho la pena. Y qué importante involucrar a esta comunidad de las matemáticas educativas al respecto en esta lucha, ¿no? Entonces, pues la idea es por una vida libre de violencia de género en universidades, en centros universitarios, en todos esos escenarios donde hay esa posibilidad negativa de que se lleve a cabo. Es importante realizar futuros estudios de investigación al respecto, donde las fortalezas de la ciencia enriquezcan a la práctica educativa y donde unidos se cree ese puente que sea un beneficio en ambos aspectos, tanto para la ciencia como para ese accionar diario en las escuelas. Y por eso, pues la idea es que desde el sentido de la práctica educativa, pues sería hacer una administración educativa universitaria con perspectiva de equidad de género, donde precisamente uno de los pilares fundamentales sea esa prevención de la violencia. Entonces, bueno, pues yo los invito a ustedes, que son del área de matemáticas educativas, a que tengo entendido que una de sus líneas de investigación pues sí es la perspectiva de género. Bueno, tratemos de incluir este enfoque y que esto pues nos ayude precisamente a una mayor armonía al respecto, porque sí se puede vivir con equidad de género y podemos lograr ese equilibrio entre varones, entre mujeres, y que realmente sí nos enriquezcamos, y que esto se pueda hacer desde la infancia, donde no acortemos ni dañemos emocionalmente a futuras carreras, sino al contrario, fomentar esas vocaciones científicas para que después, bueno, se pueda desarrollar de una manera donde juntos, como pueden notar, construyamos estas matemáticas educativas de la mejor manera posible. Y es que Anatole France decía, él fue un literato, pero hizo muchas cosas educativas, decía, es que las matemáticas es donde el espíritu encuentra los elementos que más ansía, la continuidad y la perseverancia. Entonces, desde esa perspectiva, yo los invito precisamente a que, como dice aquí, contra la violencia de género, todas las manos son necesarias, toda la comunidad universitaria de esta colectividad científica de matemáticas educativas, los de matemáticas en general, donde, bueno, ustedes forman parte de un área muy importante. Les decía a unas compañeras que había estado en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y que había habido muchísimas ponencias de matemáticas educativas, lo cual me encantó, ¿no? Pues la idea es, yo les preguntaría, no más violencia de género en la academia. ¿Contamos con sus manos? ¿Podemos juntos precisamente tener este compromiso para que podamos llevar a cabo estos elementos de manera personal y también de nuestra trinchera, precisamente porque entre todos podemos darle un no a la violencia de género? Y yo creo que dentro de su comunidad, pues el tener esa fusión tan maravillosa de matemáticas y el aspecto educativo, pues tienen tanto que emprender en este camino,
que seguramente será de gran riqueza. Y bueno, yo en lo personal les doy las gracias por haberme permitido compartirles a ustedes un poquito más de esta temática que va muy enfocada a sensibilizarlos y a ir en búsqueda de esa prevención de la violencia de género para que tanto varones como mujeres podamos construir pues un México mejor, una mejor Latinoamérica en todos sentidos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Rebeca del Pino Peña. A continuación, damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. Gracias por la plática, por la conversación. Soy profesora de educación primaria, recién jubilada, y claro que los esfuerzos son por generar igualdad entre los sexos, equidad de género. Y me pregunto si venimos haciendo esfuerzos encaminados a desaparecer la desigualdad y la violencia, la subordinación de uno de los géneros ante el otro. ¿Por qué la creciente violencia? ¿Tienes alguna idea, alguna aproximación de por qué estamos viviendo cada vez más violencia? ¿Por qué las nuevas generaciones que al menos en el discurso han integrado la equidad de género, al menos en el discurso han crecido pensando que somos iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades? ¿Por qué está creciendo tanto cuando el efecto debiera ser el contrario? Sí, así es. En teoría, a veces existe un abismo muy grande entre el discurso y la realidad. Creo que aquí hay muchos elementos explicativos que, de acuerdo a diversos autores, nos hablan de ciertos sesgos y de estas contradicciones que podrían estar presentes. Entre ellas es la misma dinámica del posmodernismo, en el cual, de manera general, se ha perdido mucho ese sentido del compañerismo, de la visión del otro, se vive un egocentrismo enorme y hay un vacío existencial grande. Entonces, de manera general, ese es el marco en el cual estamos viviendo. Las nuevas generaciones, millennials o centennials, pues tienen características socioculturales muy particulares y también son productos de generaciones que han vivido estos estigmas y esas contradicciones, y que, si bien, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se les sigue acusando de que, bueno, es que la mujer es la que crea varones violentos y eso, hay que entender algo. La mujer lo que hace es reproducir el patrón cultural de género que se le está pidiendo que haga. Y que también, cuando hablamos de los micromachismos, pues nos damos cuenta de que repetimos, de verdad. Hasta las personas que trabajan estudios de género o están en estos campos, muchas veces se ven que caen. De una u otra forma, se arrastra mucho ese inconsciente colectivo de todo este tipo de cuestiones que son mandatos muy fuertes, y decía Bourdieu, son hábitos que no son tan fáciles de quitar, forman parte de tu propio modus vivendi día a día. Ahora, hay que reconocer otra cosa, y eso ocurre también en otro tipo de manifestaciones. Hoy por hoy, en la llamada era de la información, aunque penosamente es cuando la gente está más incomunicada y le cuesta más trabajo establecer relaciones sanas, entre otras cosas, y entre ellas está lo de la violencia de género, pues precisamente se está dando todo este tipo de fenómenos por la dinámica comunicativa. Antes, pues calladita te ves más bonita,
no se comentaba. ¿Qué van a decir? No, es que la verdad yo me lo merecía. Él me pegó porque pues yo volví a ver al compañero, ¿no? Entonces yo me lo merecía. Es que no le calenté bien su café, en fin. Entonces, sí démonos cuenta de que tampoco es extraño que ahora haya más divorcios o cuestiones así, que las mismas generaciones actuales tengan otros replanteamientos de vida, ¿sí? En generaciones pasadas estaba muy introyectado elementos donde, bueno, es mi cruz y yo debo de continuar, etcétera, etcétera, y también el elemento de la reproducción de esos estereotipos, donde no podemos condenar a las mujeres, porque pues ellas están reproduciendo eso. Lo que sí podemos es, al igual que a los varones, es sensibilizarlos y darles otra visión, reconstruir, hacer algo reeducativo que ayude a que creemos diferentes concepciones de lo que es femenino y de lo que es masculino, porque también los hombres se enfrentan mucho a esa cuestión, ¿no? De ser criticados porque pues son condescendientes, ¿no? Ay, mi esposo me ayuda mucho, me ayuda, qué lindo, ¿no? Bueno, si ambos trabajan, creo que es el equilibrio, ¿no? Pero se da mucho eso. Entonces, algo que también pues ocurre mucho en otro tipo de denuncias, pues es eso, no todo el mundo denuncia, pero hoy por hoy, y también con el efecto de las redes sociales y de las propias características socioculturales de las nuevas generaciones y la dinámica actual, se da mucho eso. De hecho, pareciera que hoy hay una necesidad muy grande por ese propio vacío existencial de sentirse escuchado a través de este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, siento una serie de contradicciones que dependiendo del autor te da ciertos acercamientos, ¿sí? Se viven aspectos antitéticos o totalmente opuestos, pero lo que sí es que muchas veces cuando se inicia un cambio se produce el efecto contrario, porque precisamente que se da la resistencia al cambio. No, pues ahora esto, ahora lo otro, etcétera, ¿no? Se entronizan más también posturas conservadoras, se hacen otro tipo de manejos, ¿no? Y también hay que entender la dinámica sociocultural de las sociedades. Habría que preguntarnos si nuestra sociedad mexicana está ya preparada para poder acoger y que se puedan embonar adecuadamente las piezas de este gran rompecabezas, o si todavía requerimos hacer todavía mayor trabajo para que precisamente se haya un fértil y sólida raíz. Vaya, es como cuando hablan de la educación. ¿Qué quieres? ¿Que dé un roble? ¿Raíces sólidas? ¿O pues a lo mejor un helecho que se pueda torcer rápidamente, etcétera? Es una labor muy grande, que aparte lo que nos conlleva es que es a largo plazo, no es algo que es así. Hay que cambiar paradigmas de vida que están totalmente arraigados en nuestras formas de vida. Entonces, esto es parecido a lo del narcotráfico, ¿no? En México, desde la época de Calderón, que se potenció por ciertos tipos de que se movieron, ese equilibrio disfuncional que existía. E igual es aquí. La resistencia al cambio es una de las cosas que tenemos que trabajar a través de la sensibilización, a través de este tipo de cuestiones, pero es poco a poco. Cuando damos psicoterapia, se vive todo un proceso donde las personas al inicio no hay la autoconciencia, no lo reconocen, de pronto te ves atrapado en ese laberinto de repetición mimética de una realidad que te fue enseñada y que tú reproduces, y que digo, aunque tengamos otra formación, pues se dan esos micromachismos, y si no, bueno, ahí pregúntense ustedes si el primo de un amigo o la prima de una amiga no ha vivido este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchas explicaciones que nos llevan a encontrar por qué se da todavía esa manifestación mayor. Sí es muy lamentable, porque pensaríamos que ahora le estamos dando herramientas que antes, la verdad, generación X, como es mi caso, pues no teníamos ese acercamiento, y sí estábamos más, tenemos una aproximación mayor a toda esta reproducción tradicional de estos elementos. Entonces sí llama mucho la atención. Ahora, otra explicación a nivel educativo es porque lamentablemente con esa idea de ya no vamos a repetir, las generaciones X pues no han puesto los límites sanos de lo que se llama deber y obligación en las nuevas generaciones, tratando de concederles nada más el aspecto de sí, todos los derechos, pero no las obligaciones.
Y en realidad eso es hermoso, el poder decir, yo tengo el derecho a que mi profesor me dé lo mejor de la materia, pero también mi obligación es estudiar. Y mi obligación es tener un compromiso para poder yo ser en un futuro un buen profesionista. Entonces, algunas explicaciones de por qué se potencia el bullying, por ejemplo, del alumno al profesor, y también algunos aspectos de tipo sexual y de violencia, se debe a eso, a que se nos olvida que mi libertad termina donde empieza la del otro, en un afán muy, en psicología le llamamos un aspecto muy nada más de ir al instinto de Eros, al placer, etcétera, pero hay que recordar que de una otra manera, decía Sócrates, ese ser humano que logra equilibrar el ser y el deber ser podrá tener una convivencia mejor, porque vivimos en una sociedad, en un determinado momento histórico, social, político, cultural, etcétera. Entonces, esa es otra explicación que dan algunos autores, que no se ha logrado conciliar este elemento. La idea es ese equilibrio, y donde todos nos demos cuenta, metafóricamente, que todos somos parte de ese gran rompecabezas. Entonces, tú como estudiante aportas, tú como académico aportas, otros como autoridades. El aspecto comunitario están los familiares, los padres, los amigos, el mismo ambiente social. Entonces, de todos depende de hacer este cambio, pero esto es parte del reflejo, como la música. La música es el reflejo de las sociedades. Veamos los tipos de música que hay en cada época. Todo esto es reflejo de esa sociedad posmodernista en la cual estamos viviendo, pero donde tenemos una esperanza. Tenemos una gran esperanza porque sí les hemos sentado una semillita a los jóvenes, y esperemos poderles darles todos los elementos y que ellos se den el permiso para poder emprender estos cambios. Pero entonces hay explicaciones contradictorias, etcétera, pero es parte de nuestro propio modus vivendi de estas sociedades posmodernistas, ¿no? Donde está también esta contradicción de la violencia. Más aparte, esas denuncias que antes pues no decíamos nada, ¿verdad? Gracias. No, al contrario, a usted. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es comentario. Me queda mucha, al escucharte y al ver tu presentación, me hace pensar que también esta parte de las instituciones, pues sí, como lo señalabas, pues queda rato como para poder cambiar de trasfondo lo que se vive de manera cotidiana. Porque había, por ejemplo, leído en este estudio que Marx hace sobre en qué momento la mujer se cosifica de un sujeto a un objeto, es a partir del concepto de la agricultura, que inicialmente pues todas las mamás todos los hijos podrían ser de distintas mamás y no hay ningún tipo de problema. A partir de la propiedad privada, entonces eligen a la mejor persona por poder trabajar una parcela o un pedazo de tierra. En ese momento se cosifica. Entonces quiere decir que no solamente la situación de la diferencia que marca entre hombre y mujer, pues también se ha dado por el sistema de producción. El sistema de producción, al igual como lo comentabas en tu presentación, pues no solamente arrastra una forma de vida, sino también una forma de hacer ciencia. Y la forma de hacer ciencia, por lo tanto, es totalmente masculina porque el sistema de producción así lo ha sido. Entonces me quedo pensando si es un cambio muy complejo, porque inclusive pensaríamos que cuáles han sido los sistemas de producción dominantes o existentes. El socialismo quedó en desuso y el capitalismo de alguna manera está como en declive, no sé si pataleando como en esta situación de querer sobrevivir, pero sí pienso que el señalarlo, el hablarlo, el nombrarlo, pues también da un señalamiento importante de qué es lo que se debería de hacer, porque pienso que sí, hasta inclusive en esta situación de masculinidades y feminidades, por ejemplo, tengo amigos que no son homosexuales, pero sí son un poquito más femeninos, inclusive pueden ser agredidos por sus parejas mujeres, porque puede ser que hasta inclusive la feminidad no es admitida dentro de la feminidad dentro de un hombre. Quiere decir que un hombre femenino es agredido por la misma feminidad. Entonces como que siempre hay como en estas cosas que todavía pues
como no son caminos transitados, no hay un camino de principio a fin, entonces todo ese transitar hace que genere mucha confusión entre qué debiera, qué no debiera, y más regulado por una sociedad que marca, dicta, pues cosas que deberíamos de estar haciendo, como el deber ser, y alguien que se salga de esa normatividad es castigado de alguna manera. De una u otra forma se rompe ese desequilibrio que en muchos casos no es el más funcional, ¿sí? Pero ha sido el que se ha mantenido, ¿no? Yo he hecho estudios en plataformas petroleras marinas, donde pues hay mucho tokenismo en el caso de las mujeres, un 2%, pero precisamente tocaste un punto muy importante, porque allí el otro grupo vulnerable son precisamente los homosexuales o el personal masculino que tiene pues rasgos más femeninos, más finos, que no necesariamente son homosexuales, pero por el simple hecho de romper un patrón, ¿sí? Rudo, ¿no? Veíamos, ya eres criticado. Allí, por ejemplo, fíjense, es bien interesante el análisis, porque la mujer ahí, ¿por qué está haciendo allí? Me decía un superintendente, esto es, las mujeres deben de estar, ¿qué? En su casa, como las escopetas, cargadas y ahí enriconadas. Esto es de machos. Aquí no debe de haber mujeres. ¿Por qué las tratamos así? Pues porque se meten en nuestro territorio. O sea, una mujer que se está metiendo en ese territorio masculino, el club de Toby, plataformero, ¿no? Pero aparte, ¿qué crees? Ocurre que es una ingeniera que es mucho más sobresaliente que los otros. Pues todavía más, ¿no? Ese pecado que les decía, o sea, te atreves primero a meterte a territorio masculino y luego, ¿eres mejor que yo? Bueno, tengo muchos casos, una ingeniera muy sobresaliente que inclusive sus propios compañeros hombres, como ella era la mejor, condicionaban a sus colaboradores y una vez le hicieron creer que le iban a violar en un camarote. Imagínense, ¿qué pasa a veces con esas mujeres? ¿Qué creen que imitan? Imitan patrones masculinos nocivos y se vuelven todavía más violentas, más eso. ¿Para qué? Para sobrevivir. Me ha ocurrido eso platicando con ingenieras y eso, estudiantes, que me dicen, no, pues es que es la única manera de sobrevivir, de otra manera, ¿no? Y entonces tengo que adoptar patrones masculinos que no son sanos, pero es como solamente me respetan. Eso tampoco es bueno, porque es repetir el círculo de la violencia. Ahora, otra cuestión, estamos hablando de que debe de haber estamos en la búsqueda de una reconstrucción de lo femenino, lo masculino, ¿sí? Hoy en día ya hay hombres, por ejemplo, hace años hubo un colectivo coreano de varones que estaban en relaciones destructivas y cambiaron totalmente su forma de ser, ¿no? Para construir relaciones igualitarias donde hubiera respeto, etc. Pero podrían ser agredidos por los propios varones. Ay, ¿cómo? Ay, eres un mandilón. Ah, no, ya te dejas manejar por tu esposa. Y no, simplemente estamos tratando de lograr un nuevo equilibrio donde haya más esa igualdad y esa equidad, ¿no? En el caso de los plataformeros, volviendo a ellos, pues ellos son castigados. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a romper el patrón de género? ¿Tú eres hombre? ¿Cómo que eres femenino y eso? Ahí no puedo generalizar, pero sí hay una predominancia en el personal de lo que se llama comedor, chef, el personal doméstico. Hay muchos homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y quizás han encontrado, no como afirmación, sino dicho por algunos de ellos, pues un oasis o un refugio en una plataforma que está a 70 o 80 kilómetros más adentro por la falta de comprensión de algunas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ambos, ese personal homosexual o afeminado y las mujeres, pues llegan a vivir estos aspectos donde nos confrontan fuertemente estos roles y patrones de género. Ahí está muy claro, te atreves a violar el concepto de masculinidad tradicional, duro contra ti. Tú, mujer, que no debes de estar aquí, te atreves a... Y bueno, así como el caso, por ejemplo, de disciplinas o áreas como son las matemáticas, donde todavía sigue habiendo un menor número de mujeres, mucho por aspectos socioculturales, por esas ideas que te hacen creer que tú no, matemáticas o te dañan. Hay reportes, hay autores, Flores, Hanna, en fin, que nos hablan del daño a la autoestima en estudiantes por esos tratos que a veces de sesgo de género cometen los profesores.
y entonces eso que provoca un rendimiento menor, pero no porque sea así, sino por esos elementos socioculturales, psicológicos. Entonces sí, romper con toda una dinámica de siglos, pues no es tan fácil. La invitación es para todos, pero en el caso de ustedes, que son nuevas generaciones, a tener esa apertura de poder construir pues una nueva masculinidad, donde ustedes, por ejemplo, yo conocí a un señor que decía, yo no abrazo a mis hijos porque no se vayan a volver homosexuales. O no, yo pañales y eso, ay no, eso no es de hombres, no es de machos. Qué hermoso la oportunidad de vivir el ser padre, de vivir eso hermoso. Es lindo cuando escuchas, que a lo mejor nada más lo dicen sin tener verdadero sentido, pero bueno, ya es un inicio. Ahí estamos embarazados, ¿no? Pero bueno, es algo simbólico. A veces decimos cosas sin tener bien el arraigo de lo que decimos, pero es un inicio, ¿sí? Y eso es lo importante. Entonces, qué bueno que haya cada vez más varones que estén luchando por poder rescatar elementos como la paternidad, el poder llorar. Los hombres no lloran. En México, una gran parte somos analfabetas emocionales, y parte de esa carencia de inteligencia emocional, pues muchas veces se debe a esto. Los hombres no lloran. Tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar tus sentimientos. Al contrario, el tener esa parte emotiva, pues yo diría que nos hace más seres humanos en realidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues ocurre lo mismo. No generalizamos, y gracias a Dios en muchos lugares esto está cambiando, pero depende precisamente de las colectividades, de las personas que integran esas comunidades, el hacer estos cambios. Pero todavía hay mujeres que pues viven este tipo de cuestiones, no todas. Les decía, no es ya oráculo de lo voy a vivir por estudiar, no, puede ocurrir. Es un grupo de mayor vulnerabilidad, así es, pero igual nunca lo vivo. Y si puedo ya darle un nombre, a mí me ocurrió que me dice, oye, es que me estás escribiendo, estás haciendo una radiografía, pero yo no sabía cómo se llamaba. Yo sabía que yo no estaba mal, sino que era otra situación. Entonces, ese es un primer paso, saber que si hay una problemática, que no es la única persona que lo vive, desgraciadamente es muy grande ese porcentaje, pero crear esa sensibilidad, empezar a visibilizar y naturalmente. Si alguna vez hemos sido victimarios, perdonarnos, darnos la oportunidad, a lo mejor no lo sabíamos, pensábamos que era lo correcto, no teníamos los recursos emocionales, ni espirituales, ni académicos para poder entender ese manejo, reproducíamos, porque es normal cachetear a alguien, para nada, en lo más mínimo, la violencia nunca será justificada, ¿no? Pero si lo hemos vivido desde ese rol, hay que perdonarnos y darnos la oportunidad de construir una nueva realidad. Y si yo he sido víctima, tengo todo el derecho como el ave fénix, alzarme de mis cenizas y también construir algo nuevo. Pero no es tan fácil. La gente cae en relaciones patológicas de todo tipo, codependencias, y no es tan fácil salir. Yo pongo a veces una jaulita donde está una palomita, digamos que en la jaula de oro, ¿no? Está feliz, ¿no? Y está cerrada, pero un día la abren y ella, qué raro, mi realidad es esta, ¿no? Es lo que aprendí. Y pasa el tiempo y luego dice, me va dando curiosidad, y un día decide sacar una patita, pero la regresa. Y así pasa el tiempo, y otro día con que la medio saca, permanece un momentito, pero regresa. Y un día decide salir. ¿Cuál se imaginan que es la siguiente imagen? Pues es un ave volando. Pero para llegar a ese proceso, hay gente que es más rápido, pero otras personas se tardan mucho. Y a veces nosotros mismos, por los condicionantes de lo que hemos aprendido socioculturalmente, etc., decía Sor Juana Inés de la Cruz, yo la peor de todas. A veces, en vez de ser nuestros mejores amigos, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Entonces, hay que darnos la oportunidad de poder ser los constructores y protagonistas de nuestras propias historias de vida. Y no importa si en el camino repetí patrones no tan sanos, si no sabía, si mis recursos eran así de chiquititos, los puedo desarrollar y puedo, como esa ave, emprender el vuelo y construir algo mejor. Depende
mucho pues de estas generaciones que son afortunadas en nuestro país, en Latinoamérica, que están llegando a los estudios universitarios, a los posgrados, pues empezar desde nuestras trincheras a nivel individual, a nivel profesional, a poner esa semillita y después algo maravilloso de ser docente es esa metáfora, poderles compartir lo mejor, son nuestra razón de ser y saber que yo no sé si en él va a ser en 2 días, en él en 20 años, en esta persona en 5, pero qué bonito poder coadyuvar primero en mí mismo y en mí misma, el buen juez por su casa empieza, y después poderlo hacer con otras personas. Nos habla un autor, Stephen Covey, de mi victoria privada y después mi victoria pública. Y entonces, si yo en vez de apagar la luz de otros, y también no apagármela a mí misma, porque también está la violencia autoinfligida, esa es otra clasificación que hay de la OMS, trabajo primero conmigo, brillo al máximo, también con los demás, imagínense cuántas luces podemos juntar y todo lo que podemos construir de otra manera mejor. Pero pues es una lucha importante porque vivimos con muchos obstáculos y vivimos con la reproducción y la costumbre, y para qué cambio. Estamos en México. A mí me entristece mucho cuando me dicen estamos en México, y lo que yo les digo, precisamente porque estamos en México, en Latinoamérica, tú puedes ser la diferencia. Entonces yo los invito a que sean esa diferencia. En nuestra red social de Facebook, Joseph Núñez Matute escribió el siguiente comentario. Con lo que dijo él, no se ha dado cuenta de algo básico llamado sociedades edípicas. Las nuestras son un ejemplo claro. Malinowski habla de sociedades no edípicas, donde hay ciertos delitos como el de asalto sexual que no están tipificados. Lo más característico, la sociedad es matrilineal y los hijos son de todos. Sí, de hecho hoy en día se habla del concepto del ciudadano de la tierra, el ciudadano global. Todos somos hijos de la madre tierra, del planeta, y si tuviéramos una visión hacia el respecto, todo sería diferente. Hay un saludo maya muy bonito que dice, Inlaque es la cajen. Yo soy tú, tú eres yo. Imagínense el día en que verdaderamente podamos aprender, y aprender con H, ese sentido. Construiríamos otro tipo de sociedades. Recuerden que una sociedad es una colectividad. Si yo estoy bien y todos los demás también luchamos en ese sentido, pues podemos escribir otro tipo de historias. Y sí, de acuerdo con el compañero. Continuó escribiendo el comentario y dice, a ver, países como Holanda y Suecia que han destruido esos patrones socioculturales, hay pocas mujeres en las ciencias. Sencillo. Ellas en libertad prefieren en más cantidad las carreras de humanidades que de otra cosa. Ahí están las estadísticas para los que estudian ciencias duras. Déjenme decirles que eso sí es importante, Efectivamente, en países europeos y en Estados Unidos se encuentran cifras pues similares, no es una cuestión de que se abra más, pero aquí lo interesante es que tú seas capaz de ser el decisor de tu propio camino de vida. Si yo quiero estudiar matemáticas, pues yo estudio matemáticas y no tengo por qué vivir una agresión de que porque soy mujer, dañarme mi autoestima. La verdad, yo sí tengo casos de niñas que me han comentado eso. Dentro de la red pues, hacemos cosas también de fomento de vocaciones científicas, adolescentes, jóvenes, y realmente eso no debe de ser. Cada quien debe de decidir el camino que quiere tener. Si tú como mujer, tú quieres estudiar humanidades, adelante, es lo que tú quieres, ¿sí? Y es totalmente válido. Sí se ha cuestionado en aspectos de ciencia, tecnología y género por qué en esos países ocurre ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo diría que eso es resultado de una decisión propia de cada mujer que decide su camino de vida, y eso es lo importante. Lo triste es cuando no te permiten ser lo que tú quieres ser. Hace poco con una, pues ya doctorante en matemáticas, pues me comentaba algunos casos, ¿no? Al respecto,
y pues me decía, yo no estudié matemáticas por eso, ¿no? Ahora tengo compañeras que, bueno, estudian la maestría en matemáticas educativas, por ejemplo, y bueno, le han encontrado otro sentido a su amor por las matemáticas, y pues la idea es que, no sé si vieron la película de Talentos Ocultos, ¿no? Donde todavía esas mujeres, que de hecho el personaje principal todavía vive, esa doctora ya tiene más de 90 años, es fantástico, ¿no? Un ejemplo de vida, porque aparte de tener que vivir en la época de los 60 y eso, contra el aspecto de ser mujer y haber estudiado en estas áreas, pues era negra, ¿no? Entonces, todavía esa posibilidad también de invitarnos a darnos cuenta de que puede haber con mucho trabajo, porque a diferencia de los hombres, las mujeres generalmente vivimos una disyuntiva entre la vida tradicional de esposa, madre y ama de casa, la vida profesional o la doble jornada, que a nivel salud y género, pues sí, las mujeres viven más, pero ahora estas mujeres de la doble jornada, pues ¿qué va a ocurrir con ellas? Aparte de que también los patrones de pastillas, de abordajes médicos, etcétera, están hechos desde una perspectiva masculina, no femenina. Apenas se está empezando a trabajar la salud desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, pues sí, son muchos elementos que es importante considerar, pero yo diría que cada uno de ustedes pues sea el decisor de su propio camino de vida. Hay algo que se llama educación solar azteca. Dentro de ese planteamiento, pues se habla de eso, de que cada quien pueda ser el protagonista del proyecto que quiere escribir, y si nos invita precisamente a ir en búsqueda de diferentes etapas de vida, en la cual primero yo puedo pasar como un atlante, donde me conozco a mí mismo, decía Sócrates también que esa es la base de la sabiduría, el conocerme a mí mismo, a mí misma, fortalezas, áreas de mejora, para posteriormente poder emprender, ya después de ese paso, el camino a la superación, erradicar esos elementos que no son positivos, sino que me están dañando, y día a día ser mejor, empezarme a renovar. Esto a través de la autoconciencia, la conciencia, el jaguar, el salto a la conciencia, para llegar al águila, que es aquel que se perfecciona y se pule, y que está en ese camino de superación y autorrealización de acuerdo a tu proyecto de vida. Que eso, bueno, pues es lo que yo creo que está en el caso de estas mujeres de otros países, pues seguramente tienen elementos de felicidad y de bienestar, porque ellas han decidido seguir su camino. Y aquí en México pues todavía no ocurre en muchos casos eso, hay comunidades donde es muy palpable. El año pasado estuve en un evento con esta Malala, y Malala nos daba cifras verdaderamente alarmantes de Latinoamérica, de México, ¿no? Nos daba cifras de niñas. Ya decía, no, ¿para qué les digo? A niveles educativos superiores está peor, más lamentable. Entonces, es lo triste que en pleno 22 de noviembre del 2018 todavía nos enfrentemos a esas realidades, pero yo creo que eso, en vez de verlo como algo terrible, en el caso de ustedes, por ejemplo la empleabilidad, entonces al contrario, puede ser un desafío que precisamente me haga que ese reto me impulse a ser mejor. Entonces, pues yo los sigo invitando precisamente a que pues puedan construir el camino de vida que quieran, y que ese liderazgo que ejerzan en otros pues sea positivo, no para evitar que alguien que quiere estudiar algo lo haga, sino al contrario, potencienlo a través de esas matemáticas educativas, por ejemplo, ¿no? Desde sus diferentes líneas que tienen. La verdad es que las matemáticas son preciosas, le decía a ella de que a mí me encantan, son muy virtuosas, son muy artísticas, las encuentras totalmente en la danza, la música, la poesía, etcétera, y son maravillosos porque es como un juego. Le decía que, bueno, yo doy clases de estadística, y que yo tengo que sensibilizar a mis estudiantes porque traen la idea que son horribles, feas, que no tienen la capacidad. Las mujeres, muchas tienen esas ideas que les comento, y les digo, no, son maravillosos, son como un juego, 1 más 1, 2, ganaste, ¿no? Pero es romper precisamente aspectos socioculturales que se hacen propios, y que es el momento de empezar a romper eso, ¿no? Y eso pues depende en primera instancia de cada uno de nosotros, y de que podamos ejercer esa influencia positiva en los diferentes escenarios donde nos movamos. Joseph Núñez Matute ahora formula una pregunta que dice lo siguiente:
¿Qué es trabajar una ciencia en perspectiva de un grupo? No sé si logro captar exactamente el cuestionamiento de... ¿Qué significa perspectiva de género? Más bien yo creo, ¿no? Que a nivel grupal. Le repetiré ¿O la si es pregunta. grupal? A ver. ¿Qué es trabajar una ciencia en perspectiva de un grupo? Bueno, de hecho, bueno, si esa es la pregunta y estoy comprendiendo bien, si no, lamento no entender muy bien a qué se refiere, pero bueno, hoy en día, al igual que como dinámica en otras instancias, pues el trabajo está tendiendo a la multidisciplinariedad e inclusive a la transdisciplinariedad. La idea es darnos la mano. Hubo momentos en que había fundamentalismos también académicos enormes, ¿no? Por ejemplo, en cambio la psicología, los conductistas y los psicoanalistas, ¿no? La idea es sí poder, desde nuestras perspectivas, y ya desde un aspecto transdisciplinar, que todavía es un reto mayor, podernos dar las manos, que las disciplinas nos demos esa mano y podamos tener un aterrizaje mayor, tanto en los aspectos de las fortalezas científicas, para posteriormente que, pues, no en todos los casos, pero en algunos sí, haya esa trascendencia social, y donde, como yo decía, la idea es juntar esas fortalezas de la ciencia para esa praxis en los diferentes campos. Entonces, no sé si estoy logrando captar la esencia de la pregunta, pero bueno, nuevamente la riqueza, como se dice en la sabiduría popular, dos cabezas pesan más que una, y podemos aterrizar más. De hecho, hoy por hoy también están los estudios complejos, de la complejidad, donde también es todo un manejo de esa naturaleza, y hay disciplinas como la de ustedes, las matemáticas educativas, que es una ciencia que se nutre de diferentes disciplinas y nos ayudan a tener un abordaje más integral, ¿no? Como les decía, como es el propio ser humano, ¿no? Entonces, qué bueno que en vez de caer esos divorcios academicistas, al contrario, nos unamos y juntos tratemos de tener una mayor aproximación, profundización, y tratemos de lograr un mayor acercamiento, y esto en beneficio de ser posible, no solamente lo científico, del debate, sino también de la praxis, ¿no? Pero no sé si eso es lo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario dentro del público presente? Pues te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Ya sé que tu agenda es larga y que vas de aquí para allá. Y pues bueno, el esfuerzo que hiciste por estar con una comunidad que no conoces, pues es encomiable. Yo te lo agradezco mucho en nombre de todos los participantes al seminario, todos los colegas. Las mujeres que aquí llegan ya han pasado por muchos filtros. Entonces realmente las mujeres que aquí tenemos como estudiantes de maestría y de doctorado son estudiantes que han visto y sufrido eso en carne propia, pero que lo naturalizan. Y entonces esta plática me gusta mucho porque, bueno, nos va, ya después tendremos oportunidad de platicar en conjunto, tanto hombres como mujeres, para discutirnos. Y pues yo algunas veces les comento, o sea, si el novio te dice tontita, te está violentando, aunque sea en diminutivo. Y muchas más cosas así, ¿no? Si los mismos compañeros están diciendo, a ver, te echo una mano porque ya sé que tú no puedes, te está violentando. Esa es una deconstrucción que cuesta trabajo y que cuesta tiempo. Y algo que quiero añadir es sobre las abejas reina. De las mujeres en el poder, según el estudio sociológico de María Deló, según ella, que es especialista en el estudio de élites,
las mujeres en el poder fuimos, porque una profesora universitaria es una mujer en el poder. Claro. De ti depende el proyecto de vida de un ser humano. Entonces, las mujeres en el poder fuimos elegidas por el patriarcado. O sea, no solo son talentosas y tuvieron superpluses heredados del padre o del esposo o de alguna figura paterna. En matemáticas ocurre mucho eso. No solo tuvimos ese superpluses, sino además nos eligieron. Y en esa elección nos asumimos como lo que ellos nos ven, la talentosa, la buena, digamos, una generación anterior como la de Rosario Castellanos diría la excepcional. Y en ese momento nos masculinizamos para parecernos a ellos. Entonces dejamos los atributos, digamos, femeninos, tanto en la apariencia, todas las ejecutivas andan con sus trajes grises, ¿no? de pantalón de falda gris sin ningún adorno, o sea, serían incapaces de ponerse algo amarillo. Las académicas pues igual, ya dejamos de maquillarnos, de andar usando tacones que además hacen daño y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero la abeja reina lo que va a pensar es que soy yo y los hombres, porque yo soy excepcional. Entonces no permite que entre otra mujer. Y ese es un asunto inconsciente. Yo lo he trabajado con muchas de mis colegas y llegan a decir, ay, es que esa niña tonta. Digo, mira, no es tonta. Si está en la maestría y en el doctorado no es ninguna tonta. Y tampoco es niña, porque aquí nuestros estudiantes tienen más de 25 años, es una mujer. Así es que trátala con respeto. Y eso que tú estás haciendo es violentar a tu alumna. Y tú eres mujer y has sido violentada y nos ha costado mucho trabajo y nos sigue costando mucho trabajo la permanencia. Porque en la evaluación nos evalúan diferente. Entonces, por eso somos una élite discriminada y tenemos que seguir luchando. Pero ese fenómeno de la abeja reina quería ahondar en eso, o sea, tiene sus raíces en la misma forma en la que se formó el fenómeno. Sí, y es que si nos damos cuenta, estas mujeres excepcionales pues rompen el patrón. Entonces se pierde ese equilibrio disfuncional y es difícil. La misma pregunta que tú haces, bueno, ¿por qué esto? O sea, a veces la respuesta es la contradictoria, porque ella va a sobrevivir en el grupo de lo masculino. De hecho, fíjense chicas, ahora no hay que confundir el empoderamiento femenino con imitar las conductas masculinas. Es que ahora las mujeres jóvenes son almas alcohólicas. En un falso escape o idea de que así me estoy equiparando a una conducta masculina. Y no es la idea, para nada. Nosotros tenemos verdaderas fortalezas y elementos desde nuestra esencia como mujeres maravillosas. No deberíamos de caer en la mimetización, como les comentaba, de las personas ingenieras de plataformas petroleras, lo que nos comenta muy bien Rosa María, etcétera. Pero eso es lo que hacemos, reproducimos ese círculo. Y entonces lo único que hago es, pues sí, me quito simbólicamente, me quito este cabello largo de ideas cortas y asumo una asunción tradicional de lo que es lo masculino. Vivo esos principios en mi propia vida. Entonces podríamos pensar, bueno, a lo mejor ya en un aspecto de ir en esa búsqueda, este es el inicio. Ya después, confrontándonos, etcétera, pues podemos emprender otros caminos en esa búsqueda,
repito, de ese nuevo concepto de feminidad y de masculinidad. Pero sí es muy interesante el fenómeno de la oveja reina, muchísimo, porque sí es triste que tú seas brillante y quieras aplastar a otras. Me comentaba un estudiante allá en Villahermosa, Tabasco, en el Congreso de Matemáticas, que había ocurrido que la mejor estudiante de matemáticas, la mejor, o sea, no sé si, creo que de maestría, pero buenísimo. Había habido un evento, etcétera, y entonces una abejita reina, una académica, le dijo, pues tú vas a fungir no en algo académico en este evento, que tenía que ver con algo muy importante en matemáticas en la universidad de la que trato. No, tú vas a ser la delegada. Y tienes que venir con tacones, falda, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta académica abejita reina, lo que hizo fue caer en el mismo comportamiento de los hombres, una violencia de género muy grande, la cosificó, por así decirlo. Le dijo, hey, tú no eres la más inteligente estudiante del posgrado de matemáticas, tú eres una mujer que tal, porque esa es la otra orientación que tradicionalmente se le da a la mujer, el objeto sexual. Entonces, por ejemplo, él comentaba que para él había sido muy humillante el trato que le habían dado a este estudiante, que hasta se había lastimado el tobillo, porque jamás en la vida usa tacones, falda tampoco, en fin. Entonces, démonos cuenta en nuestro surrealismo como humanos, todas las contradicciones que tenemos en nuestro propio ser, y que como hacemos conductas muy diferentes a lo que postulamos. Parte de la madurez es precisamente el coincidir en lo que pienso, digo y hago, pero a veces mi discurso dice una cosa y mis hechos otro. Y en el caso de nosotros, los académicos, que tenemos el gran honor, pero también la gran responsabilidad de formar a otro ser humano, de apoyarle en ese camino, de caminar, de estar acompañándolos, pues imagínense lo importante que es el testimonio que podemos darles, ¿no? Porque a fin de cuentas se repiten fantasmagóticas o fantasmas que se dan en el aula, y que a veces mi profesor o profesora pues me puede ayudar a potenciarme, o al contrario, acabar, pues si yo soy muy buena siendo una abejita reina, o acabando eliminada como esa serpiente y la luciérnaga, que como brilla mucho la luciérnaga, pues te apago de una manera que no debe de ser. La verdad, ser académico es un gran honor, pero una gran responsabilidad, porque podemos influir a que un ser humano se potencie, o todo lo contrario. Eso de la letra con sangre entra, que pasadas generaciones pues era lo normal, ¿no? Que le pegara el maestro, etcétera. Pues bueno, ahí están esos extremos de la permisibilidad de algunas de estas generaciones, que ahora no ponen límites sanos. La disciplina es sana, nos ayuda a simplemente, ¿cómo hacen sus tesis o sus investigaciones? Necesitan un método, necesitan disciplina, necesitan un cronograma. Eso no es malo, al contrario, nos ayuda a darle orden. Entonces, la idea, pues sí, es buscar esos equilibrios, pero el problema del ser humano es que en vez de irse en la asertividad, hablan de 3 tipos de manifestaciones, ¿no? 2 extremos y uno en medio. El en medio es el ganar, la negociación. Busquemos eso, ni vayamos a la huida y al ataque, a la respuesta pasiva o activa dominante, donde eres víctima o eres victimario. La idea no es eso, porque se dan los abusos del poder, que es lo que se da precisamente en las abejitas reinas, que pues son esas privilegiadas, esas reinas de Polanco, utilizando una frase del título de un libro de Guadalupe Loaesa, dentro de la academia. Pero es cierto, por eso también entre las académicas de esta época pues tenemos todo ese tipo de contradicciones, de luchas, pero pues yo invito nuevamente, veámonos al espejo, reconozcámonos en cosas que pues no es el camino, igual en el caso de los varones, y pues vayamos a construir nuevos senderos, ¿no? En realidad. Pero sí, muy interesante todo esto.
Bueno, yo nada más quiero comentar que les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor, de verdad, estar con ustedes. A mí me interesa mucho acercarme más, yo se lo voy a comentar a Rosa María, tengo un interés muy grande de poder acercarme a este tipo de poblaciones que creo que marcan diferencias en todos sentidos y que desde ellas pues se pueden hacer cosas muy, muy interesantes y bueno, a mí la verdad es que el acercarme a ese rostro humano en disciplinas que a veces pareciera que son muy rígidas y que me comentaban por ahí, estuve en un tercer encuentro de estudiantes de posgrado de matemáticas en algo que se llamó ¿Cómo sobrevivir a un posgrado y no morir en el intento? Porque hablamos del estrés, el estrés académico y cosas así, pues precisamente de eso, ¿no? De que a veces los estereotipos, no es que el estudiante de matemáticas es así, ¿no? Entonces te autoexiges, etcétera, no te perdonas el que 1 más 1 no sea 2. Bueno, estoy bromeando, pero sí, hay características muy, muy particulares que a veces son nuestra herramienta y nuestra arma maravillosa, pero también que a veces si nos damos la oportunidad de acercarnos a esa parte humana, pues nos pueden ayudar a que se conviertan en elementos de mayor potencialización, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco que me hayan permitido tomarme el atrevimiento de surcar un poco hacia una de esas dimensiones humanas, donde pues en el campo de las matemáticas creo que también vale la pena.